Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Qué gusto me da saludarte esta mañana aquí en tu programa Gaby Contigo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y hoy tenemos un tema, como siempre ya sabes, pensando en ti, un tema muy interesante. Hemos estado hablando los jueves con el doctor Eduardo Corona Tavares, ya tenemos como 3 jueves manejando este tema. Primero hablamos de abuso sexual y luego después manejamos abuso sexual infantil. Y entonces, señora, fíjese que no queda ahí todo eso, porque decimos, bueno, pues ya vi cómo detectar si mi niño o yo estamos siendo víctimas de abuso sexual, pero ¿qué sucede después? ¿Queda ahí esto? No, fíjense que es algo grave, las consecuencias de un abuso sexual infantil, la marca que queda hacia una persona ya siendo adulto y hacia un niño. Imagínense vivir toda su niñez seguramente lastimado por este dolor tan grande que le causa el abuso sexual. Vamos a platicar de todos los trastornos que se pueden llegar a ocasionar cuando una persona es abusada sexualmente desde la niñez. Entonces quédense con nosotros porque a lo mejor ustedes están pasando por una situación así, Dios no lo quiera porque es una situación terrible, pero a veces cuando uno vive este tipo de cosas no hay a uno a quien acudir y no hay a uno ni qué hacer. Decimos, se le va a pasar. ¿Sí? Ahorita está así, está deprimido, está triste, se le va a pasar. Pero, ¿será cierto eso? Yo creo que no, las personas que ya son adultos ahorita y vivieron algo así de doloroso, pues sabrán que no es fácil que esto se pase. A lo mejor no lo platican, a lo mejor creen que ya lo olvidaron, pero cuando escuchan hablar de un tema así o quieren vivir su sexualidad plenamente, pues no lo logran. Y no es culpa de ellos, es porque están ellos lastimados por este abuso. Y se me hace hasta pequeña la palabra lastimado, porque esto es algo tan grave que deja marcas terribles para siempre si no se hace algo para curar estas heridas. Te voy a dar el teléfono aquí en cabina 212-9020 y también mi Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo, para que estemos en contacto a través del Face. Ya sabes que todas tus llamadas y también tus mensajes por el Face los puedes hacer con total confianza, no decimos los nombres, ya si tú quieres que lo diga porque quieres mandar saluditos o algo, pues claro que sí, pero si tú dices, no quiero que digas mi nombre, no lo decimos, así que nos puedes llamar. Hoy el tema es trastornos psiquiátricos ocasionados por el abuso sexual infantil. Quédate con nosotros, ahorita volvemos. Estamos platicando de los trastornos que pueden llegar a ser ocasionados por el abuso sexual infantil. Señora, apunte el teléfono aquí en cabina si usted quiere hacer cualquier pregunta. Hoy tengo aquí conmigo, ya sabe, los jueves a mi invitado, al doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que pues siempre está a la orden de todos ustedes y de todos nosotros, porque no nos debemos sentir apenados si tenemos algún problema emocional, si tenemos alguna enfermedad mental o sus hijos o alguien que usted conozca, pues ya sabe que es de lo más natural del mundo. Así como nos enfermamos del estómago, de gripa, de cualquier cosa, pues también nos enfermamos de la mente, es parte de nosotros. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Gaby, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, y impactada por todo lo que estamos platicando ahorita, de todos los trastornos que se llegan a ocasionar a consecuencia del abuso sexual infantil. Es muy preocupante porque creo yo que si no trabajamos con este tipo de situaciones, pues cómo nos vamos a poder desarrollar bien el día de mañana cuando seamos adultos, poder trabajar contentos, sin esos recuerdos, sin ese dolor. Por eso tanta depresión, doctor, también. Fíjate, Gaby, que qué bueno que haces esa reflexión. Y yo quisiera que todo mundo que nos está oyendo hiciera a su vez una reflexión. Sí. Aquellas personas que abusan de los niños no tienen la menor idea del daño tan grave que están ocasionando.
En el momento de su gusto y de su placer, lo único que les importa es obtener su placer, aunque estén dañando. Sí. Pero ojalá fuera solamente el daño momentáneo. No, el daño va a ser permanente. Y va a ser para toda la vida y para otras generaciones. Sí. Así, si hacemos un resumen de qué alteraciones puede conducir una violencia sexual hacia los niños, producida por cualquiera que sea por el padre, sea por la madre, sea por el hermano, sea por el tío, sea por el pariente. Acuérdense que los parientes cercanos son los que ocupan el primer lugar, y luego enseguida otras instituciones ocupan el segundo lugar. ¿Qué ocurre esto? Entre los sacerdotes, abusados por el sacerdote, abusados por el compañero de escuela, abusados por el maestro, abusados por el director del teatro, sí, abusados por el que los entrena en el ejercicio. Se da mucho también en instituciones deportivas esto. Aquí en nuestro país ya tuvimos grandes escándalos con un director de la CONADE que abusaba de las niñas de su escuela. Oiga, pues se da donde sea. O sea, ahora sí que si nos fuéramos por una lista, es interminable. No hay ni por dónde escaparse si lo vemos así, nada más que pues ni modo de vivir con miedo, doctor. Claro, no tenemos que vivir con miedo, pero tenemos que reportarlo todo de inmediato para evitar lo más posible el daño. Claro. ¿Qué es lo que genera? En principio de cuentas, algo que ya hemos comentado aquí, genera trauma. Trauma quiere decir que la persona, tal como tú lo acabas de describir, no puede olvidarse de esa sensación desagradable. Okay. Entonces está recordándola constantemente y volviendo a sufrir como que si volviera a sufrir el momento desagradable. Y eso se llama estrés traumático. Pero luego también puede que después de que ya se había olvidado esto, vuelve a aparecer. Y a veces se prolonga durante años. Y esto genera que las niñas o los niños abusados tengan una sensación de fobia a las personas. Sí. Y puede ser por asociación en las características de aquella persona o simplemente generalizado. A todo adulto le tienen miedo. A todo adulto le tienen desconfianza. Y entonces aparece como consecuencia mal aprovechamiento escolar, mal aprovechamiento social, y el sujeto se suele aislar. Sí. Que eso es lo primero que ocurre, ¿verdad? Okay. Y luego tenemos también otro tipo de alteraciones muy importantes en la propia área sexual, que le llamamos todos disfunciones sexuales. Esto es, quedan las personas, mujeres que son en la mayoría las más agredidas, con una alteración que se llama deseo hipoactivo. Es decir, no sienten deseo sexual. Okay. Otras más presentan dificultades importantes para su propia excitación. Es decir, sí sienten deseos, sí fantasean, pero a la hora de estar con alguna pareja ya no hay ninguna preparación biológica para el coito. Es decir, sienten deseo, pero la mujer se prepara biológicamente para el coito, haciendo que se produzca mayor lubricación en sus genitales, sintiendo la necesidad imperiosa de ser penetradas, y todas las sensaciones agradables que ocurren en toda la mujer. Eso es la excitación. En el hombre es el que se ponga tumefacto el pene, es decir, la erección, y el deseo también inmediato de tener coito. Okay. Eso no ocurre en muchas personas, que esto quiero decir que es completamente normal desde los 12, 13 años, pero en ellos no ocurre. Sienten el deseo y a la hora de estar ahí ya no pueden. Okay. Y precisamente no tiene que ser, ¿verdad?, en todas las personas que han sufrido abuso sexual infantil, pero es una característica que podría darse, así ¿verdad? Es. Un trastorno. Así es decir, esos trastornos tienen otros factores que pueden desencadenarlos, pero cuando hay abuso sexual, eso es, vamos a decir, más posible que genere estos problemas de disfunción sexual. Okay. ¿De acuerdo? Hay que estar al pendiente de eso. Y hay eso. algunas parafilias también. Parafilias quiere decir no disfunción sexual, sino comportamientos sexuales anómalos. Casi en la mayoría de los sujetos pedófilos encontramos como antecedente que a ellos también los abusaron sexualmente. Wow, no, esto es interesantísimo. Vamos a ir a una canción. Ahorita regresamos. Por favor, señora, comuníquese con nosotros. 212-9020. Estamos hablando de trastornos ocasionados por el abuso sexual infantil. Quédese con nosotros. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Esto es Romántica. 101.9 FM y 890 AM. Música que va hacia tus sentidos. Romántica. Son las 10
6:18. Vive seguro, compruebo que en este tiempo hemos vencido a las sombras con una fe de victoria. ¿Y para qué cambiar? Porque si unidos hoy somos más fuertes. ¿Y para qué dañar a aquel que ama esta tierra que hoy brilla? La la la. Voy por el PRI, voy por el PRI, la 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 la. Yo con el PRI voy a ganar en Nayarit, la 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 la. Kercicel, distribuidor autorizado Telcel, presenta. Radiorama presenta la cápsula informativa de Mario Oscar Maldonado, reconocido futbolista internacional. Muchos se van a perder de ver allá en Brasil en los artistas del balón, los hombres de espectáculo, los hombres que han llamado la atención, no hoy, hace mucho tiempo atrás, pero que van a estar ausentes. Ellos, sus países no calificaron. Peter Sech, el gran portero, ese es uno. Ni hablar de Juan Arango, el venezolano, máximo goleador también por Europa. Oiga, y Gareth Bale, el hombre del Real Madrid, claro, 85 millones de libras esterlinas. El país de Gales no va a Brasil, pero el señor seguramente será un turista más. Y Ibrahimovic, no, como Zlatan, tampoco. ¡Qué coraje me da! Oiga, se nos estaba olvidando a Robert Lewandowski, el polaco. Bueno, eso y muchos más no van a estar en la cancha. Radiorama presentó la cápsula informativa de Mario Oscar Maldonado, reconocido futbolista internacional. Kercicel, distribuidor autorizado Telcel, presentó. Unidos estamos impulsando la economía de Nayarit. Gracias a la seguridad y a las gestiones del gobernador ante inversionistas extranjeros, el Hotel Iberostar abrió sus puertas al mundo generando más de 1,000 empleos. Y la maquiladora automotriz Sumitomo genera actualmente 1,000 empleos y en su segunda etapa llegará a 5,000. Hoy más de 10,000 nayaritas en todo el estado tienen la oportunidad de un empleo seguro. Más para ti, mejor Nayarit. Gobierno de la gente. Solo éxitos para tu corazón, 101.9 FM y 890 AM. Romántica. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Seguimos platicando de este tema súper importante, muy complejo y largo también, doctor, porque son muchos los trastornos que se pueden llegar a ocasionar debido al abuso sexual infantil. Tenemos casos, doctor, llamadas y también por Facebook. Hay una persona, una chica muy linda que me dice que comparta su caso, pero que no diga su nombre. Y ella dice que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 3 años. Dice que el victimario fue el hijo de su mamá, de su nana. Dice que creció con un pánico terrible al acercamiento con sus parejas. Dice, cuando estaba en la prepa leí el libro Volar sobre el pantano de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Dice, es un excelente libro que me ayudó muchísimo. Y dice que cuando entró a la universidad conoció a su esposo y pues le contó porque quería que todo fuera bien y pues le costaba trabajo también tener intimidad con él. Y dice que hay una frase del libro que le ayudó mucho a cambiar su forma de pensar. Y dice así, si alguien te hizo un daño y te lastima mucho, entrégale lo que te quitó. Hazle ese regalo y sigue con tu vida. Entonces dice que ella, eso es lo que le ha ayudado a salir adelante. Entonces, bueno, afortunadamente ella bien, cada quien tiene alguna experiencia, ¿verdad? Pero emocional. Hay gente que no. Sí, como ella misma refiere,
Felicidades. Aunque hubiera leído el libro y aunque le hubiera gustado mucho esa frase, ella reconoce que sigue teniendo problemas eróticos sexuales con su esposo. Y es de lo que estoy hablando yo. Desde luego cada quien tiene una manera diferente de tratar de equilibrar. El problema es que el asunto de fondo no se resuelve a no ser que sea en psicoterapia y con medicamentos según sea el caso. Okay. Porque todo esto condiciona una situación, como describe esta persona, de mucha tristeza, de depresión. Claro. Y esta depresión se va a corregir con psicoterapia y con medicamentos. Una vez corregido con medicamentos, las cosas van a mejorar mucho. Desde luego que el medicamento para la depresión asociada a problemas de disfunción sexual debida a una situación de que fueron abusados en la infancia, se debe elegir un tipo específico de antidepresivos, porque los antidepresivos quitan la tristeza pero disminuyen el deseo sexual. Y entonces hay que elegir un antidepresivo que aumente el deseo sexual, que sí existen desde luego, porque son los de indicación selectiva para estos casos. Okay. Y entonces se puede resolver el asunto. Entonces las depresiones es la otra situación que generan constantemente las personas que fueron abusadas en la infancia. Okay. Y a veces echan la culpa a cualquier cosa. ¿Qué si las presiones de la escuela? ¿Qué si las presiones del trabajo? ¿Qué porque ya se murió el ser querido? Sí. Pero en realidad la depresión la traen consigo desde entonces. Es como un pretexto, ¿verdad? Pero no se dan cuenta. Es como un tratar de justificar lo que sienten y una explicación a veces completamente arbitraria de lo que sienten. Sí. Así como la ansiedad. Dicen, es que a mí me ponen muy nerviosa los exámenes. Bueno, a todos, pero no al grado que le ponen a la paciente ansiosa. Claro. Y en eso, entre la ansiedad, que es otra de las alteraciones que acompañan a la persona que fue violada con mucha frecuencia, es decir, con mucha frecuencia aparece el problema, no que lo hubieran violado con mucha frecuencia. No. Y entonces aparece en ese tipo de ansiedad el problema también obsesivo-compulsivo. Como que tratan de tener todo perfectamente limpio, perfectamente alineado, perfectamente bien organizado para sentirse menos mal, porque de esa manera se sienten menos lábiles a que surja algún accidente que le recuerde o que le haga sentir tan mal como cuando fueron violados. Es como mantener la mente ocupada con esa obsesión de arreglar, de limpiar, de y cuidar. Además, los niños, una vez que fueron violados o que fueron abusados sexualmente, les queda una sensación de culpa siempre, una sensación de pecado, una sensación de que quedaron ensuciados y entonces pretenden lavarse y lavarse y lavarse y lavarse. Tengo una pacientita que ella fue violada desde que estaba chica y entonces generó entonces la obsesión de lavarse y lavarse, así para que no se notara lo que le había quedado ahí, porque sentía terriblemente sucia. Y después, ya cuando desarrolló su problema obsesivo, no solamente se bañaba cada rato, sino que llegaba y donde había agua, agarraba el agua y se le echaba encima, como queriéndose limpiar algo que no había nada de suciedad en ella. Oiga, doctor, pues yo sé que esto que pasa es grave, pero bueno, ahorita regresando de corte, porque ya nos están mandando a corte, ¿por qué cuando nosotras como mamás o papás vemos o sabemos esta situación, pues nos cuesta tanto trabajo hablar de este tema para apoyar a nuestros hijos? Ahorita platicamos un poquito por de ignorancia, eso ya te digo, pero ya lo comentaremos. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Estamos hablando de los trastornos ocasionados por el abuso sexual infantil. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Y doctor, pues mire, tenemos muchísimos comentarios. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, nos vamos a ir con los comentarios de la gente. Antes de salir a corte yo le decía que por qué nos cuesta tanto trabajo apoyar. Nos espantamos cuando escuchamos que a alguno de nuestros hijos llega y nos dice, oye mamá, mi tío me está haciendo cosas que no entiendo, y la tomas contra el niño y entonces obviamente esto pues causa todavía más trastornos del no sentir el apoyo familiar. Esa es una. Y otra, doctor, otra persona que nos dice, que antes de que se me olvide, dice, hablando del tema, Gaby, me dice una chica por Facebook, ¿cómo se trata? Dice, porque sí pasan muchas cosas, pero ¿cómo tratarlo? ¿Cómo curarnos? Dice ella. Bien, mira, de la primera pregunta que haces, indudablemente aquí cuenta muchísimo la ignorancia y desgraciadamente el nivel tan primitivo en que nos desarrollamos los mexicanos.
En vez de enseñarnos a discernir las cosas, se nos enseña a someternos, a callarnos, a negar las cosas, a proyectarlas al extranjero, como que si aquello que ocurre a mí no me afecta, como que si aquello que pasó no es para mí, como que si tengo la lumbre en los aparejos y no me va a quemar. Pues ocurre todo. Es problema nuestro, no de los extranjeros, es problema nuestro el que nos esté llegando lumbre a los aparejos, porque nos vamos a quemar. Entonces, como esta es la manera en que nos enseñan, en vez de hacer discernimiento y decir qué me conviene hacer y cómo lo debo de hacer, no, cómo debo negarlo y cómo debo evitarlo y cómo debo aparentar que no ocurre. O sea que no agarramos al toro por los cuernos. No lo agarramos, únicamente nos asustamos o nos angustiamos y luego nos quemamos. Y una vez quemamos, ¿ya qué podemos resolver? Es que muchas veces no sabemos a dónde acudir o cómo arreglarlo. Estarás de acuerdo que en principio es ignorancia, falta de educación médica, falta de educación social, falta de psicoeducación. Necesitamos necesariamente cambiar la metodología de aprendizaje, la metodología de enseñanza y los modelos conceptuales en todas nuestras formas de enseñanza, empezando por la familia y llegando hasta la universidad. Fíjese que hay algo que dicen por ahí, que el conocimiento da seguridad. Y entonces, a veces tenemos tanto miedo de solucionar estas cosas porque no tenemos conocimiento. Aparte del conocimiento, debemos enseñarnos a generar el conocimiento, y eso es a través del discernimiento. Es decir, ver las cosas, valorarlas, observarlas, encontrar la solución a los problemas, y no simplemente agazaparnos y decir que los demás resuelvan el problema. Aquí en México hay mucha hambre ahorita. Sabemos cuáles son las causas, y son muchísimas. Pero la mayoría, el gobierno que me resuelva. El gobierno no lo va a resolver. Tenemos que resolverlo nosotros. Sí. Es una situación real, objetiva. Si tenemos un caso así de abuso sexual infantil en casa, ¿qué decimos? Ya se le pasará. Ya se le olvidará. Además, ¿qué es más cómodo para la mujer? El padrastro de mis hijos, que es mi actual pareja, está abusando sexualmente a mis hijos. Pero si lo dejo, me quedo sin comida. Y mis hijos se quedan sin comida. Mejor me hago de la vista gorda y no le creo a mi hijo, y lo regaño y lo insulto y lo castigo a él, porque él está provocando a mi marido. Y se dan, sí, todos los días. Estos casos, muchísimo. ¿Qué faltó en esta mujer? Discernimiento, fuerza emocional, que se dé cuenta que ella sola puede con sus hijos, sí podemos, y que va a evitarles más problemas que van a ser para toda su vida. Sí. Porque hay otros problemas de los que no hemos hablado, y bien importantes. Quiero aclararles de todas maneras a todos los que están escuchándonos que es tan importante el abuso sexual como la violación. Solamente que mientras más intenso sea el abuso, más posibilidades es de violación, y si además esta violación va acompañada de agresividad y violencia a tal punto que los dañan físicamente, entonces las consecuencias emocionales son mayores. Y esas conducen a un grupo de enfermedades psiquiátricas que desgraciadamente poco se diagnostica. Poco se diagnostica porque se confunde con otras enfermedades, como la esquizofrenia, como trastornos delirantes y demás. Y entonces queda un diagnóstico errático. Pero si analizamos a profundidad y encontramos que esta persona tiene criterios diagnósticos a esta otra enfermedad, debemos pensarlo. Y en ellas encontramos casi sistemáticamente la existencia de abuso sexual infantil, y a veces con violación, y a veces con violación cargada de agresividad y violencia. Sí, porque recordemos que el abuso sexual no siempre lleva a violación. Así es. Es lo que nos decía una persona hace ratito por teléfono. Dicen, es que el abuso sexual es violación solamente. No, ya lo platicamos en otros programas, son muchas cosas antes que la violación. Claro, y esos trastornos de los que quiero hablarles son los trastornos disociativos. Y en ellos aparecen particularmente dos que implican gravedad y confusión con otras enfermedades mentales. Todos los que estén oyendo, fíjense bien en lo que les voy a decir y ubíquense. Sí tiene tratamiento formal y sí pueden mejorar muchas cosas, pero tendrá que resolverse terapéuticamente la problemática existencial que generó el abuso sexual. Y esto es, la primera de ellas, la amnesia disociativa. ¿Cómo se da la amnesia disociativa? Los niños, ante la situación traumática, desagradable, erótica, que no entienden, pero que les parece mala, entonces tratan como de no verla, así como lo hace el adulto. Y entonces son capaces los niños de disociarlo, como que si aquello que pasó hubiera sido un sueño, hubiera sido un cuento,
hubiera sido algo se lo imaginó, que no existió. Pero en momentos, aquello que sienten que no existió, se hace bien presente y empiezan a disociarse y se convierte automáticamente aquello en una situación tan grave y trascendental para ellos que tienden a olvidarla. Y entonces, en un tiempo determinado, actúan de una manera como que recordaran una parte de su vida y como que otra parte de su vida la olvidarán completamente. Y de repente son Juan Molina y al rato se pueden cambiar hasta el nombre. ¿En serio? O simplemente no saber quiénes son. Pero no pierden sus capacidades ni sus atributos. Así, por ejemplo, si es mecánico, sabe que es mecánico. Sí. Si él habla español, sigue hablando el español, pero no sabe cómo se llama. Es como que si perdiera toda la capacidad de identificarse a sí mismo. ¿Eres soltero o casado? No sé. Pero fíjese, es como un juego del cerebro, de la mente, como para decir, esto que me pasó es tan terrible que no lo soporto, que prefiero no ser yo. Exacto. Pero aquí resulta que no lo hacen conscientemente. No, claro. Ni lo hacen un juego, sino que inconscientemente lo bloquean. Pero después bloquean también recuerdos que no son tan malos, sino que se los llevan de paso y se convierten en otra persona. Es decir, lo que no soportan fue algo interior de ellos. Por eso todo lo exterior saben bien. Oye, ¿dónde estás? Aquí en Tepic. ¿Dónde vives? No sé. ¿Tienes hijos? No sé. Entonces se hace una suerte de amnesia específica para algunas cosas, que aunque parte del trauma inicial que le generó todo esto, después empieza a agarrar otras cosas y la amnesia se va haciendo cada vez más intensa, pero para determinado tipo de cosas. Fíjese, pareciera que esto no sucede más que en las novelas, pero claro que sucede, porque el dolor que no soportamos es tan terrible que trata nuestro organismo de protegerse de alguna manera y pues pasa esto, ¿verdad? Así es. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Estamos hablando de los trastornos ocasionados por el abuso sexual infantil. 212-9020, ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Escuchas música romántica en Romántica. 101.9 FM y 890 AM. Romántica. Son las 10 con 46 minutos. Hoy que se arma. Si haces plan, pasa de camino a Oxxo. Por un 18 pack Tecate Light Lata 355 mililitros y 3 Tecate o Tecate Light más por 170 pesos. Para todas tus reuniones, Oxxo. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Válido el 23 de abril. Trae a revisión y servicio tu auto a Chevrolet Tepic y viaja seguro estas vacaciones. Y si no saliste y quieres estrenar tu Chevrolet, ven, haz tu prueba de manejo y no te pierdas las increíbles promociones de crédito y de contado que tenemos para ti. Lo nuevo de Malawi es Malawi Móvil. El concepto más vanguardista para llevar hasta tu evento el delicioso sabor de Malawi en nuestra increíble unidad móvil. Malawi Móvil. ¡Vamos! Ahora los eventos están llenos de rico sabor, más cerca de ti. Malawi Móvil. Conócelo. Pídelo para tu evento. Infórmate llamando al 210-1111 o en Malawi, Juárez 215 Centro. Malawi Móvil. Rico sabor, más cerca de ti. Entérate de lo más relevante en la actualidad de Nayarit y el país. Ahora por internet en www.radioramanayarit.mx. Descubre quiénes somos, conoce cada una de nuestras emisoras, programas y eventos. Actualízate, ingresa y entérate del acontecer social, político y espectáculos en www.radioramanayarit.mx. Además, puedes escuchar en línea tu estación favorita. Radiorama Nayarit, la cadena que une a México. Búscanos en Facebook, Radiorama Nayarit. Solo éxitos para tu corazón. 101.9 FM y 890 AM. Romántica. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo.
Señora, si usted tiene problemas con su espalda, ya sabe, el estrés, problemas de nervio ciático, dolor de cuello, Fisiosport DIR, especialistas en lesiones físicas y deportivas, cuenta con equipo muy moderno y que además no le va a doler, rayo láser, ultrasonido, electroestimulación, diatermia y vendaje muscular, ya que son el único centro autorizado Rock Tape. Haga su cita al 124-9007, 124-9007 o visite Fisiosport DIR en Michoacán 272, Colonia Lázaro Cárdenas, aquí en Tepic. Y tenemos llamadas, doctor, no mentiras, tenemos Facebook, muchos. Hay un mensaje aquí que dice, Carla Corhip, dice, muy interesante los temas que abordas en el programa de los jueves con el doctor Eduardo Corona. Les saludo desde el Hospital Universitario de Getafe, Madrid. Y también Dinora Delgado de la Garza de Monterrey dice, excelente tema, amiga, lo he compartido también. Hay que prevenir, dice, ahí hay mucho por hacer, te mando un abrazo. Hay personas que están leyendo mi libro, La bendición de tocar fondo, también muchísimas gracias. Y muchas personas, doctor, que preguntan, ¿cómo nos curamos? Son las preguntas que más hay. Yo he sufrido abuso sexual infantil. ¿Cómo me curo? ¿Cómo puedo disfrutar de mi sexualidad? ¿Cómo puedo dejar de tenerle miedo a los hombres? Ajá. ¿Cómo puedo dejar de tenerle miedo a la gente que anda en la calle? Todo eso. Para su tranquilidad quiero decirles que muchas de estas alteraciones tienen tratamientos formales con muy buenos resultados. Desde luego que va a haber algunos difíciles de tratar, pero la ventaja es que hay estrategias para tratarlos a todos. Estas van desde tratamiento farmacológico, y el tratamiento farmacológico va a depender de qué tendencia ha tenido, si ansiosa, depresiva, obsesiva, etcétera. Entonces se da un medicamento que bloquee esta actividad en el cerebro y facilite entonces, a través de la terapia, que la persona encuentre canales adecuados, primero, de salida de toda su problemática existencial, no solamente de cuando fueron abusados, sino las consecuencias de esto. Y luego que vaya corrigiendo cada una de ellas para que genere un comportamiento adecuado y satisfactorio a su persona. Quiero decirles, por ejemplo, hay antidepresivos, como decía hace un momento, que generan mayor deseo sexual. Hay medicamentos que generan deseo sexual. Hay medicamentos que favorecen la excitabilidad tanto del hombre como de la mujer. Hay medicamentos que prolongan la etapa coital. Es decir, hay muchísimas cosas, todo va a depender de cómo esté cada persona. Pero la psicoterapia es fundamental. Ahora bien, el que nos falta ya para concluir, que es la personalidad múltiple. Esta es la más confundida entre todas las alteraciones disociativas. Es la que más se confunde con esquizofrenia, porque parece que la gente perdiera el contacto con la realidad por las cosas que dice y cómo las dice. Imaginen por un momento que están platicando con alguien y de un momento a otro ese alguien con lo que están platicando ya no sabe lo que estaban platicando ni se identifica como era anteriormente. Ahora se convierte en otra persona. Incluso su gesticulación cambia, su vocabulario cambia. Y todo lo que el sujeto les acababa de decir pareciera extraño a ellos, como que si fueran otra persona, con otro bagaje de conocimientos, con otro bagaje de ideas, con otros deseos y con otro estado de ánimo. Generalmente es una personalidad, la primaria, la que son normalmente, pero que la van perdiendo porque aparecen disociaciones de su propia persona y se convierten en lo que no quieren ser, en lo que temen ser o en lo que desearían ser. Y entonces olvidan todo lo demás. Si era una persona sumisa, tranquila, agachadita, ahora se convierte en alguien con aplomo, con fuerza emocional, feroz, activo, etcétera, etcétera. O luego se convierte en una persona intelectual, o luego se convierte en una persona bondadosa, o luego se convierte en una persona maligna. Y hasta se cambian el nombre, ¿verdad? Y se cambian el nombre. Sí. Incluso pueden hasta cambiar su concepción sexual. Y si ahorita te estoy hablando Juan Pérez, enseguida me convierto en Juanita Pérez. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Una cosa interesante es esto. Entonces, se dan tantos cambios así que cualquiera puede decir, esta persona está delirante. Pero no está delirante. Está cambiando de una personalidad a otra. Y puede una misma persona tener cantidades enormes de personalidades. Y cada una de las personalidades desconoce a todas las demás.
aunque siempre suele haber una que es dominante. Pero también se puede lograr a través de la terapia de que esta persona dé a conocer todo lo que hay dentro de él, todas las personalidades que tiene. Y aún en terapia, y aún que es él mismo el que está hablando y que está cambiando una personalidad a otra, se siente completamente aparte en cada personalidad de todas las demás. Como que si fueran muchas personas que estuvieran dentro de su cerebro. Y cada una va tomando el turno, o bien, dependiendo de las condiciones externas, es el que va tomando en ese momento la hegemonía. Oiga, pero ¿por qué hay personas que no les pasa esto? O sea, que también viven cosas terribles y no les pasa esto. Claro. No tienen estos trastornos, estas alteraciones tan graves. Claro, acuérdate que comentamos que toda enfermedad mental debe tener una predisposición genética para que se den. Pero ahora, fíjate, te voy a explicar algo bien sencillo. Todos los seres humanos tenemos múltiples máscaras, según sea la ocasión. Sí. Nos ponemos la máscara del amante, nos ponemos la máscara del odiante, nos ponemos la máscara del triste, del alegre. Es decir, una parte de nosotros es genuina y otra parte es como debemos de comportarnos. ¿Te has fijado? Sí. Pero tenemos bien claro quiénes somos y tenemos bien claro cómo debemos comportarnos. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. A veces, cuando no queremos, surge espontáneamente una máscara que no nos gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta mentarle la madre en la calle a nadie. Pero de repente se me atraviesan y me chocan. Hijo de tu reverenda. Sale una máscara que no era yo, en apariencia, pero sí soy yo, pero soy consciente de estar. En cambio, el paciente con disociación, surge el cambio y ya es otra persona. Y no recuerda quién era, ni qué hacía, ni a qué se dedicaba. Ahora es el rudo, el agresivo, el que se va a vengar porque me golpeaste mi auto. Oh, qué caray. ¿Lo qué has entendido? complicados somos. Entonces tiene mucho que podemos entender nosotros. La enorme diferencia es que nosotros somos conscientes de todos los cambios y podemos organizar las cosas siendo el mismo. Mientras que ellos, para cada cosa, no tienen una máscara, tienen toda una personalidad distinta. Y esa personalidad, pues, es la personalidad que más le conviene para tratar de olvidar la que responde al estímulo externo, la que sale al paso, pero no la que él elige de entre todas, no, la que sale al paso. Sí, porque esto es inconsciente. Absolutamente inconsciente. ¿Cómo ves? No. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, poco a poco, ir tomando los atributos de cada una de las personalidades que van surgiendo e irlas incrustando en su personalidad inicial. Para que el sujeto se vaya siendo consciente que cada una de sus personalidades es él mismo en diferente faceta emocional y en diferente faceta de relación con el ambiente. Porque todo va relacionado con lo que hay en el exterior. A diferencia del cuadro psicótico, en donde no va relacionado con lo que hay en el exterior. Y entonces, por esa razón es que a veces estamos relacionándonos con la gente y no la entendemos, ¿verdad? Nuestra mente como que no alcanza a captar que esa persona pudo haber tenido un problema Pues así. no lo sabemos, nadie trae el letrero. Claro, y entonces, pues no tratamos como de no tomarlo personal, ¿verdad? Y entender, bueno, esa persona tiene un problema y Algo le evitaríamos pasa. tantos conflictos y dijéramos, bueno, pues no me toca a mí tal vez arreglarlo, pero voy a tratar de entender, ¿no? Además, ten en cuenta que la mayoría de las personas que sufren de estas cosas, aunque se dan cuenta de sus rarezas, no lo ven como una enfermedad, porque no saben que tienen disociación de su persona en diferentes personalidades, no se dan cuenta. Entonces, no son ellos los que acuden a tratamiento, siempre los llevan. Y el hecho de que nos hemos dado cuenta que ellos, la gran mayoría, fueron abusados sexualmente con violencia en su infancia, es un descubrimiento psicoterapéutico. Es decir, a través de la relación con el paciente, a través de la indagación psicológica, a través de la profundización de su problema, van saliendo poco a poco los recuerdos, y eso debe ser trabajado en la personalidad dominante o en la personalidad primaria, es decir, cómo era el sujeto antes de que surgieran todo este montón de cosas, que a veces es dificilísimo identificarlo, porque la personalidad que está por detrás, la más escondida, suele ser la personalidad primaria.
Y la que vamos a enfrentar siempre es la personalidad dominante. Por eso insisto, a través de la dominante hay que hacer la indagatoria para llegar hasta el fondo. Eso, llegar hasta el fondo. Eso es lo importante para poder sanar. Así es. Y es un proceso largo, que no nos debemos desesperar. Claro, y es bien interesante que de repente ya le vamos ganando y a la siguiente vez llega con una personalidad distinta que no conocíamos. Sí. Y puede ser una ya previamente establecida o puede ser una nueva que apenas va empezando. Sí, es que la mente y el dolor son tan complejos que sí es necesario. Claro, a veces inicia todo con procesos de despersonalización, de que van, por ejemplo, una pacientita iba al cine y ahí empezaba a notar eso, y de estar viendo la película no sabía si estaba viendo la película o estaba en la película, y salía a comprar palomitas para tratar de entender de relajarse, dónde estaba. porque se tensionaba con esto, y luego compraba las palomitas y decía palomitas, y empezaba a asociar con palomas y con esto y con otro, hasta que llegó el momento en que no sabía quién era. Y luego ya pasaba eso y después se daba cuenta que hacía cosas raras y extrañas cuando estaba en ese lapsus. Muy bien. Doctor, ¿ya se nos acabó el tiempo? Ay, qué caray. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí. Es un tema largo. Para la otra semana les prometemos un tema diferente pero buenísimo también. Si ustedes quieren sugerir temas, háganlo a través de Facebook, Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo, o también aquí a cabina 212-9020. Muchísimas gracias, Víctor, gracias a Mario, mi esposo, y al doctor Eduardo por haber estado aquí, pero sobre todo gracias a ti por todos tus comentarios, tus mensajes y por habernos escuchado. Te mando un beso, hasta mañana. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby Contigo.